venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti. Hola, bienvenidos a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Hola, Cane, bienvenida una vez más. Hola, Cristi, gracias. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la parte 3 de la lección 4 de la etapa 3 del discipulado. Ya parece un trabalenguas. Parece la clave de una caja fuerte. Sí. Pues esperemos que ya sea la última. De esta lección. De esta lección, sí, de la lección 4, ¿no? Que se llama el viaje israelita como una analogía de nuestro viaje cristiano. Y pues la clase pasada vimos el punto número 5 y el punto número 6. Vimos que el punto número 5 es el río Jordán, cuando se nos presenta el río Jordán pues a los israelitas y cuando ellos tenían que tomar la decisión si querían pasar a la tierra prometida y recibir la bendición de Dios. Y para nosotros pues es el señorío, representa el señorío cuando tenemos que decidir si tomamos la segunda decisión de ceder nuestra voluntad y rendirnos al señorío de Cristo y pues entrar en permanecer con Él. Pues hoy vamos a ver, y vimos el punto 6, que el 6 pues era cuando no decidías no entrar a la tierra prometida, no rendirte al señorío y pues te ibas a un desierto espiritual. Y hoy vamos a ver el punto número 7, cuando pues tomas esa decisión de entrar a la tierra prometida, de rendirte al señorío de Cristo y pues qué es lo que sucede. ¿Sí? Así es. Bueno, pues antes de empezar vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta lección tan importante para nosotros, para nuestra vida, para nuestro caminar cristiano y que tú dispongas nuestros corazones para recibir esta enseñanza y para tomarlo como un ejemplo, para poder tomar esa decisión de rendirnos a tu señorío y dejarnos transformar por ti y caminar contigo, siempre haciendo tu voluntad y dependiendo de ti para recibir esa bendición y esa vida que tú tienes para nosotros, esa vida llena de gozo, abundante y llena de paz en el Espíritu. Te damos muchas gracias y pues nos ponemos en tus manos para impartir pues esta enseñanza que venga de ti y que llegue a lo más profundo de los corazones de los oyentes y que puedan transformar su vida, que puedan crecer espiritualmente, dar cada vez más fruto y reproducirse espiritualmente y todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Así sea, amén. Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera diapositiva. Punto número 7. Las Escrituras también nos muestran cómo el segundo grupo de israelitas escogió confiar en el Señor y entrar a la tierra que Él les había preparado. Y el punto número 7 en nuestro viaje cristiano representa que la tierra prometida espiritual es un caminar de fe. Dios dice que el justo vivirá por fe. La vida cristiana es un caminar por la fe, no la confianza o la fe en nosotros mismos, sino la fe en Dios. Aquí en este diagrama están representados los dos puntos número 7, tanto en el viaje de los israelitas como en nuestra vida cristiana. El que se encuentra debajo de la línea verde, pues es en el viaje israelita, que es el segundo grupo de israelitas en la tierra prometida, en Canaán. Andar en fe, confianza, es un proceso diario de santificación, victoriosos, fructíferos, satisfechos y reposados. Y el punto número 7 en nuestro viaje cristiano es una vida cristiana espiritualmente madura, fe, confianza, caminar, proceso diario de santificación, renuncia diaria de comportamiento, compañerismo permanente con Él, abundante fruto en su reposo, donde Dios se revela a sí mismo. Aquí, Cristi, me gustaría puntualizar en que no se trata de los buenos y los malos. Se trata de los que confiaron en lo que el Señor había dicho
y los que no confiaron, en los que tomaron en cuenta todo el despliegue de misericordia y de favor que el Señor había hecho para ellos, y los que seguían pensando que, ok, eran cosas que Dios quiso hacer, pero ellos ni se lo pidieron, los que no quisieron confiar en que de verdad esa tierra que Dios les había prometido y escogido y preparado estaba a su disposición. Porque también en la vida cristiana, Cristi, a veces nos vamos con que los buenos y los malos, ¿verdad? Aquí no es de buenos y malos, aquí es, ¿crees en Él? ¿Le crees a Él? ¿O crees en Él, pero no le crees a Él? Porque también existe esa condición, creer en Él, pero no creerle a Él, lo que Él dice, lo que Él asegura, lo que Él promete. Y esa es la gran diferencia entre un campamento y el otro, entre un grupo y el otro, ¿verdad? Así es. Entonces aquí, este número 7 en el viaje de los israelitas representa, o sea, ya al grupo que después de los 40 años que estuvieron rondando, entonces ya llegan a la tierra prometida, ya con Josué, y deciden entrar a la tierra prometida, ¿no? Entrar a lo que Dios les dijo. Aquí les tengo esto, vengan para acá. Creerle y dar ese paso Dar de ese fe. paso de fe. Exacto. Y en nuestro viaje cristiano, pues es cuando nosotros, pues igual, ¿no? Aprendemos a confiar en Él, caminamos en fe y A confiar en lo que Él nos dirige, que eso es lo que nos conviene. A nosotros, por su propósito en nosotros y para nosotros. tomamos esa decisión de ceder nuestra voluntad. Yo no puedo, o sea, tú hazlo por mí, ¿no? Y en mí. Así es. Y nos rendimos pues al señorío de Cristo. Correcto. Y vamos a ir viendo pues punto por punto, ¿no? Lo que va sucediendo o lo que significa entrar a la tierra, Así. a la tierra prometida. Correcto. Sí, porque ya me iba a adelantar yo de qué pasa cuando entramos y todo eso, ¿no? Es que nos da así, porque Sí. ya queremos que todos ustedes vean y sepan el desenlace. Sí, es bueno, entonces vamos a la siguiente imagen. Inciso A. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, prometiendo darles a ellos y a sus descendientes la tierra escogida de Canaán. Génesis 12 del 1 al 9, 13 del 14 al 18, 17 del 1 al 8, 26 del 1 al 5, 28 del 10 al 22 y 35 del 9 al 15. Inciso B. Moisés les recordó de dónde habían llegado y a dónde iban. Deuteronomio 2, 7, 8 del 1 al 10 y 11 del 10 al 12. Bueno, entonces ahora vamos a leer las escrituras primero del inciso A, que es Dios cuando hace el pacto con Abraham. Génesis 12 del 1 al 9. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Del 7 al 9, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. En Génesis 13, del 14 al 18, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia. Para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Luego en Génesis 17, del 1 al 8, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, a ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán. En Génesis 26, del 1 al 5, a Isaac le dijo, el Señor se le apareció y le dijo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. En Génesis 28, del 10 al 22, Jacob partió de Beerseba. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios.
En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Y en Génesis 35, del 9 al 15, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, la tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Al lugar donde Dios le había hablado, lo llamó Betel. Muy bien, pues entonces vemos aquí cuando Dios hace el pacto, ¿no? Y que esto fue, pues, muchísimos años antes de todo esto que sucedió con Moisés y en Egipto y cuando salen, ¿no? Fue Sí, muchísimos años sí, antes, sí. cuando hace el pacto con Abraham. Ujú. Y aquí me gusta a mí mucho cuando tú platicas, yo creo que lo platiques, cuando, porque pues vemos que todo es de caminar por fe, ¿no? Y ahorita empezamos con eso y que es un caminar por fe, y Ujú. aquí vemos pues primeramente con Abraham, pues que él le creyó, dice la palabra, ¿no? Que él le creyó a Dios y le fue contado Por justicia. por justicia. Y pues ese no sé si decirle evento o esa historia o eso cuando le pide a Abraham que lleve a su hijo, que sacrifique a su hijo, ¿no? Ujú. Y que tú platicas, o sea, todo lo que a lo mejor pues él iba pensando y todo, y Yo me lo imagino. ya sé, pues que te lo imaginas, pues, pero Porque que eso no entonces, está pues, escrito. pero sí, pues que, porque él le creyó, pues, o sea, Ujú. si él le había dicho que, Sí. Bueno, a mí me sucedió, y yo pienso que a mucha gente le sucede, ¿no? Porque pues uno no es una Coca-Cola en el desierto. A mí me sucedió que cuando leí la historia en Génesis, pues me impactó mucho, me maravilló ese desprendimiento de Abraham de su hijo, siendo que lo había anhelado por tantos años y siento que lo tuvo en sus brazos y siento que lo empezó a criar y a conversar con él, toda esa interacción que tiene un padre con su hijo, ¿no? Y cuando viene esta petición y que de parte aparte de yo digo, Dios, o sea, que él esperando, o sea, lo que Dios le había sí, prometido, ¿no? Esperando sí, ver ese, obviamente, ¿no? Y, o sea, segurísimamente, dentro de las pláticas de Abraham con Isaac, Isaac ya, aún de jovencito, ya sabía que Dios había hecho esa promesa y que lo incluía a él, porque él era el descendiente de Abraham. Y ese desprendimiento de Abraham, la verdad es asombroso, ¿no? Y uno, de momento, cuando tú lees, dices tú, ay, ¿por qué Dios le pide eso? O sea, ¿cómo que el que da y quita, ¿no? O sea, ¿cómo que te doy y luego te lo quito? O lo quiero de ti, ¿cómo? Entonces, eh, pues ya lees la historia y luego ya ves lo que hace Dios, ¿no? Que hace que aparezca ahí atorados los cuernos en unas ramas del cordero que Dios proveyó, tal como dijo Abraham en la caminata esa que llevan, que yo es donde me imagino. Digo, no llegaron allá a la esquina y ahí estaba el asunto. Salió de la mañana sin decirle a Sara a dónde iba ni a qué, porque seguramente Sara sí. lo iba a taclear, ¿no? Se le iba a colgar de ¿Cómo los crees? pies y tú no te vas, y si tú te vas, pues a mi hijo no te lo llevas. Porque cuando nosotros no vemos el, el panorama en el corazón, cuando Dios te habla en la otra persona, es algo que uno experimenta y no la otra persona. Y lo puedes platicar y todo, pero hello, o sea, ¿qué le pasa a esta señora, verdad? Porque las cosas que te habla Dios a la intimidad de tu corazón son de ti con Dios. Entonces, aquí no se trata de que Abraham no tenía buena comunicación con Sara ni nada. Simplemente él juzgó prudente no meter en ese dolor o en esa angustia o en esa interrogante a Sara. Como un varón
él llevando el peso del dolor, de la carga, de la angustia y lo que fuera, pero al mismo tiempo, Cristi, irse fortaleciendo en fe. ¿Cómo irse fortaleciendo? Venían sus emociones, pero recordaba lo que Dios le había dicho. Recordaba sus encuentros con Dios. No se Y cómo le había... desenfocaba. Y le venían los pensamientos, estoy segura, porque él era de carne y hueso también. Le venía la angustia, le venía la duda, pero él se reforzaba con las palabras que Dios le había dicho. Y él confiaba en que Dios no le había mentido, porque él había esperado muchísimos años por la llegada de Isaac, e Isaac finalmente llegó. Entonces él se reforzaba la fe que tenía con la fe que había experimentado cumplida. Su fe cumplida en la recepción de Isaac. Entonces, es lo que nosotros debemos también nosotros hacer. Cuando viene una prueba, cuando viene una incógnita en nuestra vida, que empezamos a pensar que cómo que Dios ahorita no está conmigo, me está fallando, pero si ya me había dicho en qué consiste, lo que nosotros debemos hacer es reforzar nuestra fe, afirmarnos en la fe de lo que ya hemos vivido con Dios, lo que ya nos ha dicho y lo que ya nos ha probado que fue real, porque eso pasa siempre. Pero cuando a mí la verdad se me cayó la quijada, fue cuando leo en Hebreos, Cristi, cuando dice que Abraham, dentro de ese caminar que iba junto con su hijo y ese dolor y esa angustia y esa incógnita, él iba pensando que Dios tenía poder para resucitar a Isaac. O sea, ni siquiera él iba pensando en que no voy a tener que matarlo. Él iba pensando, y aún si lo mato, él es poderoso para resucitarlo, porque la promesa incluía a Isaac. Y aún si Isaac dejara de ser, el Señor es poderoso para volver a darle vida. O sea, es una fe que extralimita. Y la buena noticia para nosotros es que está escrito y nosotros podemos, sin necesidad de experimentarlo en carne, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios aún en asuntos tan tremendos, no sé la palabra, ¿no? Traumáticos. Y aún si nosotros pasáramos por una situación traumática, debemos estar siendo invitados por nuestra propia fe y por el Espíritu Santo y las Escrituras a reforzar nuestra fe de lo que Dios realmente es, lo que Dios realmente ha cumplido, que no hay una sola promesa de las que ya se cumplieron, que se dejan, o sea, fueron prometidas y luego fueron cumplidas. Y las que faltan por cumplirse, ciertamente que se van a cumplir, ciertamente. Y ¿verdad? todas las promesas que hay para nosotros, ¿no? O sea, Todas en las lo promesas personal, pues, de que hay para nosotros. nada te puede alejar de su amor, de que Él no cambia, de que todas esas promesas que están ahí, que son Así para es. nosotros ya, ¿no? Entonces sí. Me gusta mucho, pues, eso que tú cuentas, ¿no? Que tú platicas. Digo, no sé si sea tú, o Es lo que que tú, como tú lo ves, como sí, tú te lo... sí, es como yo lo comprendí, lo leí, lo entendí, me impactó, lo creí, claro que lo creí, pero como todo, ¿verdad? Pues allá Abraham, allá, hace tantos siglos. Pero y ya cuando tú te das cuenta que lo puedes aplicar aquí, que también para ti puede ser ese sostenerte en fe. Y es que así se hace como que lo vemos como imposible, ¿no? Como que ellos eran algo especial y como Y- hablaban con Dios, o sea, pero ellos eran como tú y yo, ajá, pues y, por eso como que lo vemos lejano y y, que y no. nosotros no hablamos con Dios de la manera que ellos hablaban con Dios, pero ahora con el Espíritu Así Santo en es, nosotros, así es. Dios nos habla por medio del Espíritu que puso en nosotros y por medio de las Escrituras y por medio de la naturaleza y por medio, porque pues Dios nos puede hablar por medio de un anuncio. Hay muchísimas cosas que Dios puede usar para que nosotros podamos comprender lo que Él quiere decirnos. Esa es otra cosa, Cristi, que yo fui descubriendo conforme leía la Biblia, cómo, como nosotros no lo alcanzamos a entender en la magnitud que es y tiene, nosotros como que traducimos a Dios a nuestro medio.
limitado, Ajá. chiquito, con muchas imposibilidades. Y pues no, Dios trasciende todo, lo de todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Y ahí es donde dices tú, eh, sí, yo no voy a sacrificar a mi hijo, Dios no me va a pedir eso, pero Dios me puede pedir, por ejemplo, un negocio que me esté dando muy buen fruto, que sea un buen negocio y que en el cual yo no estoy haciendo trampas de impuestos ni nada, simplemente es un buen negocio, pero Dios probablemente quiera que yo me dé cuenta quién es lo número uno en la vida, si él o mi negocio próspero. Entonces, en muchas ocasiones nos ponemos así a jalonear y se nos olvida que Él nos bendice y nos quiere bendecir y quiere lo mejor para nosotros y que lo mejor para nosotros siempre va a ser que Él sea lo número Número uno. uno, lo número uno. Y cuando Dios pone a prueba nuestra fe, más vale que confiemos en que Él sabe por qué lo está haciendo y más vale que nosotros nos revisemos y nos armemos a seguir parados en que Él sea lo número uno, lo número uno. Ay, no, bueno, hay tantas historias que podemos contar de tantas cosas que hemos vivido, de cosas así, ¿verdad? Sí. De si sigue valiendo o no sigue valiendo, pero pues su fidelidad es para siempre y nueva, para cada día y para cada asunto. Así es. Entonces, qué bueno que no se trata de buenos y malos, se trata de quién confía en Él y quién no. Y pues nosotros estamos con todo, confiándole, ¿verdad? Así es. Y ustedes también. Espero que sí. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a leer las escrituras del inciso B, que decía: Moisés les recordó de dónde habían llegado y a dónde iban. Así es. En Deuteronomio 8, del 1 al 10, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Y en Deuteronomio 11, del 10 al 12, esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre todo el año, de principio a fin. Qué maravilla, ¿no? Así es. Me encanta. ¿Quieres comentar algo tú? No, pues lo importante de no olvidarnos, ¿no? De todo lo que ya ha hecho Dios por nosotros y que a veces estamos en una situación y pues como los israelitas, o sea que ya les había abierto el mar, o sea, y los que no deciden entrar y que no confían y que tenemos hambre y que por qué nos trajiste y queremos regresar y siempre quejándonos y quejándonos, ¿no? Entonces, pues que lo importante de recordar, como aquí les dice Moisés, ¿no? De recordar, pues ¿De dónde vienen? Vienen de una situación de dolor, de esclavitud, de infamia así y de es. injusticia. Y yo los llevo. Aquí lo que me gusta mucho también, Cristi, es que yo creo que nosotros debemos considerar que los planes de Él siempre son mejores. Aunque nosotros no podamos vislumbrar ahorita el plan que Él tiene, es un plan que Él ya preparó y ya inspeccionó. A mí me encanta cuando dice que Él ya recorrió la tierra y ya Él aprobó que era una tierra buena para ellos, donde Él les iba a dar lo que Él les decía que les iba a dar. Y pues no debemos dudar cuando Dios nos mueva de un nivel a otro, o de una situación a otra,
o de se nos presenta alguna Y en el camino, consultar con Él, porque seguramente lo que para donde Él nos diga que nos dirijamos, esa es la mejor opción para nosotros. Así es. Porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. O sea, es Dios, pues que Y para darnos el fin que esperamos y un futuro lleno de esperanza, también como Él lo dice, ¿verdad? así es. Bueno, entonces continuamos con la siguiente imagen. Inciso C. El andar en la tierra prometida sería por fe en Dios, no en sí mismos. Josué 3 del 13 al 16. Inciso D. Dios quería que por medio de un monumento recordaran para siempre el cruce del río Jordán. Josué 4 del 1 al 9 y 19-24. Bueno, entonces vamos a las escrituras del inciso C. Y estas son las escrituras, Josué 3, del 13 al 16. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Bueno, entonces aquí pues estamos hablando de cuando ya estaban por pasar, ¿no? Ya pues estaban pasando el río Jordán. Ujú. Y bueno, pues a mí esto, ni modo, no puedo no mencionarlo. Esto Menciónalo. me impresionó mucho cuando, pues ahora que lo estudié, que como pues delante de ellos primero pues van los sacerdotes que llevan pues el arca del pacto, ¿no? Pero pues cuando yo lo leí y que decía que ellos se quedaron parados firmes, o sea, en medio del Jordán, para empezar, que como Dios, o sea, los hizo pasar cuando el río estaba En desbordándose, su ¿no? Cuando, máxima ajá, capacidad. cuando porque como que bajaba el caudal, ¿cómo se llama? Pero era cuando más estaba lleno, ¿cómo se Sí, dice? sí, en el Desbordándose. tope de su caudal. Así En es. el tope de su caudal. Y también, o sea, como los sacerdotes, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esa fe, ese creerle, o sea, camínenle. O sea, métanse, camínenle al río Jordán, pues con todo el agua, y no nos imaginemos pues un río ahí, ¿no? Un Sí, no riachuelo, es un sino, arroyo, sino ajá, es un río, o sea, y pues, o sea, camínenle. Y cómo, pues ellos llevan el arca, ¿no? Pues que representa a Dios, el el poder pacto. de Dios, ajá, y, y pues que entran y que todavía se quedan parados ahí, se quedan parados firmes en la tierra ahí, en el río Jordán, en medio, hasta que todos pasan, ¿no? Y que en cuanto ellos pisan, pues el agua se para y dice que, o sea, no es como que, No, porque incluso aquí dice porque que se se para veía a de la más allá, distancia. ajá, se Sí, para o sea, lejos. con el espacio suficiente de que cupieran todos, que eran muchos. Aunque muchos habían muerto, muchos habían nacido y muchos, eran muchos de cualquier manera. Así es. Muy numeroso el pueblo. Y pues, como digo, pues volvemos otra vez al mismo, ¿no? A la fe, ese creerle, ese caminar en fe, pues no por vista, porque pues ahí podías ver tú y pues a lo mejor pues se asustaban y todo, sino, Y o una cosa sea, que a mí, Dios va con nosotros y así por es. nosotros. Y una cosa que a mí me encanta, Dios, ay, no sé, Dios como papá, es algo precioso, ¿no? Por ejemplo, yo nada más tuve 2 hijos, pero yo he visto así en familias que tienen muchos hijos que el mayor al menor se llevan 15, 20 años de diferencia y los grandes tienen ciertas vivencias que los chicos ya no, es bien ajeno para ellos esas vivencias que tuvieron los grandes, ¿no? Y a mí me encanta cómo aquí el Señor les replica la apertura del Mar Rojo, Cristi.
ya no es el Mar Rojo porque ya avanzaron, ya van del otro lado de la tierra, pero les replican la apertura del agua y vuelven a pasar en tierra seca, también ellos. Entonces, ellos ya habían oído cómo habían salido, cómo Dios los había guiado, ya habían oído que el mar se había abierto, etcétera. No sé cómo lo interpretarían, pero lo padre aquí es que Dios se los replica para que la nueva generación lo vea y lo viva. Entonces, es bien bonito también eso en el caso de nosotros, los cristianos, que no vivir de las glorias pasadas, ¿verdad? Y obviamente nosotros les inculcamos a nuestros hijos, les enseñamos el Evangelio, no se los inculcamos, se los enseñamos el Evangelio y empiezan ellos a tener sus experiencias con Dios y todo, pero es necesario que nosotros experimentemos a Dios. No, no nada más me dijeron que fue, me dijeron que así era, me dijeron que así se hacía, sino que Dios se toma el tiempo y la molestia, Cristi, de que con cada generación, la generación lo experimente. Por esto también yo he oído mucho que dicen, ¿verdad? Que Dios no es abuelo, Él es padre. Entonces, cada quien debe de experimentar. Y es para mí, este es un ejemplo que Dios nos hace ver que Él es Él y Él va a abrir los impedimentos y Él se va a manifestar a todas las generaciones, cada una de sus generaciones, ¿no? Así Entonces, no sé, así lo veo yo, así se los dejo. A mí se me hace muy bonito de parte de Dios, porque igual lo pudo haber hecho, en fin, Sí. así lo hizo, pero para mí es la réplica de abrir las aguas. Volvió a ser otro milagro. Y no por ser un río es menos milagro. Es detén el agua aquí, detén el agua acá, seca la tierra y pasen. Y hasta que terminaron de pasar, se vuelven a juntar las aguas. A mí eso me sobrecoge, la verdad. Sí. Y yo, bueno, ya en nuestra vida cristiana, yo ahora que estaba estudiando, pues como les digo, escuché pues un estudio del cruce del río Jordán y cómo pues interpretaban eso ya en nuestra vida cristiana, ¿no? Dice en la Biblia que el agua venía de la ciudad de Adán y que llegaba el río pues al Mar Muerto. Desemboca al Mar Muerto. Entonces, que la ciudad de Adán, pues representaba pues a Adán, al primer hombre que pecó, o sea, al pecado, y cómo el pecado pues te lleva a la muerte. Pero entonces ahora nosotros, pues con esta nueva vida, y cuando nosotros pues decidimos cruzar el Jordán o rendirnos al señorío de Cristo, pues como las aguas se abren, entonces nosotros al cruzar vemos pues hacia atrás y está pues el pecado, nuestra antigua manera de vivir, como eso lo dejamos y pues que eso nos iba a llevar pues a la muerte y pues ahora no y nosotros cruzamos y pues entramos a la tierra prometida que es pues al señorío de Cristo, a la bendición, recibimos esa bendición de Dios, ¿no? Y pues me gustó mucho cómo Esa analogía. Sí. Qué bonito. Tan rica la palabra. Así es. Bueno, y nos vamos a la otra diapositiva. El inciso, no, al inciso D, ¿no? Leímos dos incisos, sí. Ahorita leímos las escrituras. Cierto. Del andar en la tierra prometida sería por fe en Dios, no por sí mismos. Y ahora el inciso, las escrituras del inciso D que decía, Dios quería que por medio de un monumento recordaran para siempre el cruce del río Jordán. Y volvemos a lo mismo que mencionamos hace rato, ¿no? Como Dios quiere siempre que recordemos, ¿no? Que tengamos memoria de los sucesos. De sus sucesos gloriosos. Así es. Josué 4, del 1 al 9. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel
y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Y cada uno cargue al hombro, una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están esas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Del 8 al 9. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. ¿Qué tal? Así es. Ay, ¿Algo que quieras mencionar aquí? no, estoy sin palabras. Está muy claro. Un memorial. Y fíjense, no un memorial para ir a adorar a las piedras. De eso no se trata. Es un memorial para recordar la gloriosa intervención de Dios en sus vidas y a su favor. Porque también, como somos idólatras por naturaleza, nos da por adorar las cosas que Dios hace, ¿no? Y pues no se trata de eso. Así es. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la siguiente imagen. Inciso E. Dios ordenó que nuevamente practicaran la circuncisión y que celebraran la Pascua. Josué 5 del 2 al 9 y 5:10. Inciso F. Al entrar en la tierra prometida, ya no se mencionaron más la columna de fuego y la nube, puesto que tenían que acostumbrarse a andar por fe y no por la vista humana. Josué 5 del 2 al 9. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego, el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y Josué 5:10, al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Esas son las escrituras. ¿Algo que quieras comentar? No, pero tú No, tampoco. comentabas algo de eso, ¿no? Pues de cómo, algo habías dicho tú de eso, ¿no? De que los circuncidó y cómo los llevó a que celebraran la Pascua después. Sí, pero ya lo leímos, o sea, es eso, o sea, es un poco aunado a lo que comentaba yo anteriormente. El Señor jala el hecho, el recuerdo y el hecho de la importancia que tienen las cosas. Igual, esta generación, O sea, ellos no fueron circuncidados cuando andaban en el desierto. No. No es como que, pues no. Sí, no, y tampoco celebraban la Pascua, Ah, ¿no? ¿no?
tampoco o sea, era contada la Pascua, pero celebrada en el sentido, ¿ya pasamos? No, porque estaban todavía ahí. Entonces, como el Señor dice, ¿verdad? Ok, circuncisión, que es el, el símbolo, el sello, el de la pertenencia del pueblo de Dios, y la Pascua. ¿Por qué? Porque así como pasaron el Mar Rojo, hemos pasado el Jericó, perdón, el El Jordán. Jordán. Entonces, pues es bien importante, bien, bien importante. Eh, Ahorita que me decías, no, la Pascua no, acuérdate que la Pascua se celebra con pan no leudado, Ujú. etcétera. Ellos tenían maná, ellos no cultivaban, ellos andaban con lo Sí. que traían y lo que caía. Entonces, pero Dios no lo dejó en el olvido, sino obviamente tenemos que entender que hubo toda como era, se juntaban por tribus, se platicaban, no había televisión, no había YouTube, no había nada de esto, todo era, viene el día, en el día hacemos lo que tenemos que hacer, y había mucho de estar pasando las tradiciones verbales y contándoles. Entonces, aunque ellos tenían una imagen en su cabeza de cómo fue la Pascua y cómo fue esa persecución, etcétera, lo están volviendo a experimentar en el cruce del Jordán, y ahora en la circuncisión, y ahora en la celebración de la Pascua. Así es. Okay. Y el inciso F, que no trae escrituras, ¿verdad? Pero dice que, pues, que al entrar ya ellos a la tierra prometida, ya no se menciona más la columna de fuego y la nube, ¿no? Puesto que tenían que acostumbrarse a andar por fe y no por la vista humana. Sí, ahí ya no era de nos movemos porque la columna camina o nos paramos, ya era de las órdenes que recibían directamente Josué, de a dónde moverse y qué hacer y por dónde luchar y cómo vencer y todo lo que sigue, y hacerlo al modo de Dios. Qué impresión, ¿no? Te digo, yo le comentaba ahorita a Cane, pues que qué impresionante, pues si todos esos 40 años, guiados, siendo guiados, ajá, pues por la nube y la columna, y al mismo tiempo, pero como la veían, pues era una certeza, ¿verdad? Se movía la nube y para ellos era una certeza de que nos vamos a mover. Pero ahora era, las instrucciones de Dios son, y entonces ahí tú ya no ves, pero tú decides obedezco o no obedezco. Y que también hay, bueno, cuando yo leí, pues también que dice que también pues ya no iban a recibir el maná, ya no recibían el maná, porque pues ya ahí estaba todo el fruto y todo de ahí, o sea, era un cambio, sí fue un cambio para ellos. Sí, fue un cambio muy drástico, sí, y muy patente, y que dio pie a muchas cosas también que nos pasa a nosotros en las lecciones que siguen. Vemos cómo también ellos pues no obedecían del todo, no siempre obedecían, a veces sí, a veces, ¡ay! Sí es cierto, así dijo Dios y no lo hicimos, y luego ya obedecían muy bien. Así como usted comprenderá y como nosotros lo sabemos. Así es. Entonces, nos vamos pues vamos a la siguiente imagen. Inciso G. De inmediato empezaron a recibir las bendiciones de la tierra, preparadas de antemano por Dios. Josué 5, 11 y 12 y Éxodo 16, 35. Inciso H. Dios ya había dispuesto que sus enemigos tuvieran miedo de los israelitas. Josué 2, del 8 al 11. Y las escrituras son Josué 5, del 11 al 12. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Éxodo 16:35. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Y las escrituras del inciso H, de cuando el Señor ya había dispuesto que tuvieran miedo de ellos, Josué 2, del 8 al 11,
Rahab subió al techo y les dijo a los espías: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo sabían y cómo supieron ellos de lo del mar muerto? Que Bueno, diga, del mar rojo. bueno, aquí es importante que recordemos la distancia a recorrer de Egipto a Canaán. No son 40 años de lejos, está tan lejos que duraron 40 años en línea recta, no. Ellos estuvieron deambulando, dando vueltas. No es una distancia para allá. Y siempre siempre ha habido desde la antigüedad con viajes, para vender venta de productos X, lo que sea. Entonces, ellos, pues, su único medio de enterarse era lo que oían, lo que veían y lo que había pasado. Y es que es un pueblo muy numeroso que pasaron por aquí. Ahora, si nos vamos ya a todas las escrituras, todo lo que es Éxodo, todo lo que O es sea, no es como que si de... ellos estuvieran apartados solos y No, también tuvieron sus dificultades y tuvieron sus enfrentamientos también. Entonces, aparte aquí, Rahab, ella estaba en Jericó. Eh, no es lo primero que se encuentran. Jericó era una ciudad ya más formal, con muros y todo, pero no fue la primera pasada, o sea, no estaba ahí a 10 metros de la orilla del río Jordán. Nosotros leemos en poquitos renglones y todos nos imaginamos que es inmediatamente después o ahí en la esquinita. Y no, son terrenos grandes, es mucho ruido, mucha gente, mucho alboroto, muchos sucesos, ¿no? bueno, ahorita se me viene a hacer eso, como cuando vas, por ejemplo, nosotros estamos en Baja California, México, somos frontera con Estados Unidos, y cuando vas al centro, pues yo tengo familia en Guadalajara, ¿no? Y te dicen, uy, o sea, vives en Mexicali, ay, y te dicen, pues, de Disneylandia, de Los Ángeles, o sea, Sí, como sí, si pero no estuviera es aquí a como la... si todos los días, ajá, o sea, no, pues, está como si- retirado, ¿no? Es Exacto. como, No, y aparte, pues no nos debemos olvidar que en aquel entonces había pastores, había eh, gente que se dedicaba a llevar productos de un lado a otro. Siempre, muchas de las cosas que vemos en las películas son reales, en el sentido de que obviamente había el run run y se iban a las montañas a verlos, y a ver, no, y son ellos, y son un chorro, y regresaban, y es un pueblo súper numeroso, y llegaban a otra parte, y sí, cuando pasaron por aquí, ¿qué o pasó sea, esto? sabían ellos, no sabían que se dirigían para allá. Sí, de hecho, a mí me impactó también mucho cuando leí esto la primera vez, que ella ya sabía que Dios les había dado esa tierra. O sea, van para allá, se me figura, no sé, bueno, no creo que la hayas visto, eres una pequeña. Esa película es súper antigua, una película que se llamó Marabunta, con el mismo actor que hace la película de los 10 mandamientos, se me olvida su nombre. Esa película, y tú ves el mar así una nube negra de hormigas, que pues son una cosa así, pero en cantidad de millones, y aunque no habían llegado acá, la gente ya sabía que ahí vienen las hormigas y arrasan con todo. Y ya, antes de verlas, saben, porque ya oyeron, ya hubo devastación, ya se enteraron, ya venían de allá, etcétera, ¿no? Y sí, es cierto. Y bueno, nuestra imaginación en cuestiones bíblicas siempre va a ser pues limitada geográficamente, ambientalmente, porque también nosotros, Israel, en nuestra mente, yo en mi mente antes de tener mi encuentro con las escrituras, para mí Israel siempre fue, ay, desierto.
desierto no hay nada. Y cuando tú lees aquí que tiene manantiales y que lo sabemos ahora, ¿no? Que es una tierra completamente fructífera por la gracia de Dios, pero no te imaginas eso. Cuando sobrevuelas y ves que es aquello todo beige, arenoso, sin embargo Dios cómo da su fruto, ¿no? Y de hecho yo creo que así es en nuestra vida. Yo creo que mucha gente ve de lejos nuestra vida y piensan que somos un desierto, ¿no? Ay, ya no. Bueno, las ideas preconcebidas que tiene mucha gente de nosotros los cristianos, ¿no? De que somos aburridos, porque no tomamos alcohol, porque no, nuestros maridos no son adúlteros, ni nosotros somos infieles, y cosas que son la diversión para otros. En el mundo es lo normal y es lo in, y pues nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios y nos abstenemos por amor a Él y porque es lo que nos conviene. Y pienso que también ellos, para mucha gente, nuestra vida es así un desierto, ¿no? Ay, todo seco y aburrido, sin saber la riqueza que hay en esa vida que tú ves así como que, ay, qué chiste. Y tiene mucho chiste y mucho fruto. Muy Y igual al precioso. contrario, ¿no? Por ejemplo, gente que te conoció, digo yo, o sea, antes de convertirte y que veía cómo eras y todo, ay, que ay, no tiene remedio, ay, Ujú. o sea, cuántas Sí. veces me dijeron a mí, lo que necesita es una operación del cerebro y cosas así. O sea, y que te vean después y que, caray, pues es Eso pasó. otra, ¿no? Ajá. O sea, Sí, es otra cuando ven que te conocen por los frutos, ¿no? así es. Que él hace en ti. Así es. Y como tengo pegado lo de las sillas, pero es que así es, así es. Muy bien, entonces continuamos. Sí, ¿verdad? Ujú. La siguiente imagen. Inciso I. ¿Por qué Dios quiso destruir a los habitantes de Canaán? Deuteronomio 9 del 4 al 6. Deuteronomio 18 del 9 al 12 y Esdras 9 del 10 al 12. Inciso J. Josué se encontró con el comandante del ejército del Señor. Josué 5 del 13 al 15. Aquí voy a leer desde el versículo 3, Cristi. Deuteronomio 9, Del desde 3 el al versículo 6. 3. Mira lo que dice. Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta tierra. ¿Qué Pues, tan claro? claro, lo que te decía. ¿Qué tan claro? ¿Y qué tan parecida la analogía con nuestra vida cristiana? ¿Qué tan importante que entendamos esto y aplicarlo ahorita a nuestra vida para que todo lo que nosotros logremos conquistar de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra naturaleza terca y ajena y enemiga de Dios, que todo lo que avancemos es porque Él es el que lo hace en nosotros y a favor de nosotros, porque Él está en contra de lo que nosotros hacíamos y cómo resolvíamos las cosas. Y entonces Él es el que construye el nuevo ser, la nueva Cristi, la nueva Cane, que su espíritu es el que hace lo correcto. No porque nosotros, ay, qué linda soy, qué bonita soy, cómo me Qué quiero, inteligente. qué inteligente, sino porque el Señor es el que lo hace. Porque nosotros seguimos siendo igual de tercos, igual de necios, e igual de enfatuados. Y ¿verdad? si por una causa tú lo hiciste,
en tus propias fuerzas, o sea, si tú lo estás haciendo en tus propias fuerzas, pues eso no va. En primer lugar, no es genuino. En segundo lugar, es cansado, Ajá, pues va a llegar un muy momento en que cansado. Y lo que hayas hecho, como no procedió del trono de Dios, no es recompensable. sí, se va a ¿verdad? quemar. Así es. Muy bien, entonces ahora nos vamos pues a las escrituras de cuando Josué se encontró con el comandante del ejército del Señor. Ay, no es cierto. Te brincas. Sí, nos seguimos con eso todavía, ¿verdad? Sí. Deuteronomio 18, Del 9 al 12, 9 sí. al 12. Porque esto es muy, bueno, todo es importante. Deuteronomio 18. ¿Qué número? Del 9 al 12. 9 al 12. Sí, muy importante. Mira lo que dice aquí Cristi. Deuteronomio 18, Del 9 al 12. del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Entonces son cosas Vamos a amoldar al abominables. mundo, ¿no? Haz de cuenta. Y son cosas abominables. Y ciertamente ahorita ya no hay nadie quien pase, que nosotros sepamos, o que se anuncie, que pase a su hijo por el fuego, pero que la adivinación, la lectura de cartas, la lectura del horóscopo y ese afán de querer saber lo que te es oculto, cómo arrastra a mucha gente a prácticas de ocultismo, ¿verdad? Que obviamente trae sus consecuencias. Entonces, es Y muy... un sinfín de prácticas y Sí, costumbres que sí, pero... del mundo, pues, y que Sí, traemos también a veces. y aquí es bien importante porque también nosotros nos preguntan, ¿no? Nuestra vida es un aparador y la gente la ve. Entonces mucha gente juzga como que, ¿y tú, pues, para qué te convertiste? O sea, tú no eras ni drogadicta, no eras ladrona, no, o sea, ¿para qué ese cambio? ¿Para qué esa pasión? O sea, como que se te está pasando de tueste, ¿no? Como que, ¿por qué tanto? Sin embargo, la maldad del corazón está ahí. Dios es el que la ve. La inclinación nuestra hacia lo que ofende a Dios es muy patente y muy continua. Y solamente hasta que entendemos lo abominable que es para Dios el pecado y lo arriesgado y lo peligroso y lo dañino que es para nosotros practicarlo, es cuando nosotros nos damos cuenta. Aquí no se trata de si el pecado es muy visible o no visible, o muy tolerable o muy intolerable, o muy que se pasó, o muy de que, ay, no es para tanto, como mucha gente lo juzga. El pecado es pecado y el pecado nos ensucia y el pecado nos aleja de Dios. El pecado trae miseria, el pecado trae tristeza, el pecado trae dolor, trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues, aunque sea Antiguo Testamento, los motivos de la maldad siguen estando patente aquí y las consecuencias de la maldad y creo que en este tiempo se ven más que no que nunca hayan existido o que sea novedad, pero ahorita está muy notorio todo el cauce este que está tomando el mundo en tantas cosas lastimosamente dañinas y perversas, ¿no? Sí. Bueno, nos falta ahí nomás Esdras 9 del 10 al 12. Esdras Esdras, 9 del 10 al 12, muy bien. para pasar al siguiente inciso. 9, 10. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos, los profetas, cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro, ellos la han llenado con sus abominaciones. Y el 12 también. El 12 también. Por eso,
No permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de estos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. ¿Verdad? Entonces, pues sí, no busques el beneficio que a tus ojos puedes obtener. Escúchame, el perjuicio que puedes alcanzar. Igual que hoy, ¿verdad? No se trata de antiguo y moderno. No se trata de apertura de criterio o de cerrazón de criterio. Se trata de que es muy patente lo que no nos hace bien y lo que nos beneficia. Lo que Dios nos deja y lo que nos prohíbe. Todo es para Y todas nuestro sus bien, ¿no? prohibiciones son para protegernos, Así Cristi. es. Es un cerco de protección. Como es, Todo, y que a veces lo vemos también tan, ay, no pasa nada, o como eso pues por ejemplo, ahí les dice que tus hijas no se casen con, pues la palabra dice, no os unáis en yugo en desigual. yugo desigual, y a veces, pues no lo tomamos en cuenta, o Pensamos, decimos, pues, ay, lo convierto, o que sí, después se convierte, y pues, o sea, por algo está escrito, y, así es. pero bueno. Bueno, ¿qué sigue? Entonces ahora sí ya nos vamos al siguiente inciso que leímos, que es donde Josué se encuentra con el comandante del ejército del Señor. Sí. Y aquí, Sí, está ahí. ahí si se fijaron en la diapositiva, comandante está escrito con mayúscula. ¿Por qué? Porque se trata nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, porque Josué, cuando se inclina para adorarlo, no es impedido. Siempre que alguien se postraba para adorar a un ángel o a un mensajero o a un profeta, ese ángel o ese mensajero les decía, hey, no hagas eso, adora solo a Dios. Pero cuando alguien, en este caso Josué, se postra y adora y se humilla y no es impedido para hacerlo, esa se llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación física de la presencia de Dios. En este caso, pues nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En forma de un capitán de ejército, porque estaban a punto de comenzar una lucha. Entonces dice Josué 5, del 13 al 15. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció, que fue lo mismo que le dijo Dios en la zarza a Moisés, ¿verdad? Entonces, por eso también nosotros sabemos que era Dios mismo presentándose de manera de un comandante de ejército en apoyo a la lucha que iban a tener y que Josué los iba a comandar. Entonces, qué emoción. Sí. Y qué sobrecogedor debe de ser, ¿no? ¡Oh! ¿Qué sigue? Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Inciso K. Algunos años después de haber conquistado la tierra de Canaán, el segundo grupo de israelitas testificó de la fidelidad de Dios y las bendiciones que originalmente había pensado dar al primer grupo. Josué 21, 44 y 45, 23:3 y 23:14. Las escrituras son Josué 21, 44 y 45. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y ahora Josué 23:3
Ajá. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Y Josué 23:14, Josué hablando al pueblo dice, por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pues estas escrituras nos hablan de la fidelidad de Dios y de que sus promesas Él mismo se encarga de cumplir. Muy bien, entonces, pues, con eso terminamos los incisos. Vamos a ver unos diagramas, ¿verdad? O lo que sea que nos toque ver. En esta parte de la lección queremos mostrar cómo los panoramas del caminar israelita que acabamos de ver y el caminar cristiano son idénticos. Fíjense bien cómo la imagen dice, segundo grupo en la tierra prometida, que es Canaán. El número 7, la vida cristiana espiritualmente madura, que andamos por fe, confiamos, es un proceso que nos lleva a la santificación, de la cual Dios se encarga con nuestra cooperación. Es una renuncia diaria de nuestro comportamiento según nuestra propia prudencia, y es un compañerismo permanente con el Espíritu Santo que nos lleva a dar un fruto abundante y nos lleva a lo que es su reposo. El reposo de Dios es donde sabemos que Él está haciendo las cosas, no nosotros. Y cuando aquí nos damos cuenta en la línea verde cómo va de subida, aunque tiene sus altibajos, pero siempre va de subida, que es lo que representa cómo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y Dios es el que se moldea a sí mismo en nosotros. Recordemos que el propósito de Dios de dejarnos aquí en la tierra después de que nos salva es que nos vayamos conformando a la imagen de Jesús, su Hijo. Entonces es bien importante cómo se ve aquí la diferencia del caminar en línea verde y del caminar en la línea café, pues desde la experiencia de desierto, como les habíamos dicho, ¿no? Vamos a insistir en los diagramas porque si se nos queda en la mente el diagrama, podemos comprender todavía mejor cómo mi vida antes de Jesús, que era mi esclavitud, el Espíritu Santo me llamó a la salvación, fue cuando para mí se hizo una realidad la cruz. Yo creí, el Señor me dio su Espíritu, me salvó y luego viene el cruce del río Jordán, que viene siendo entrar a su señorío. Yo cedo todo mi ser, todo lo que soy. Me doy cuenta que fui completamente comprado de pies a cabeza, que no me pertenezco, que Él es mi dueño y por lo tanto Él sabe y tiene un mucho mejor plan que el mío para evitar una experiencia de desierto. Yo opto por el señorío y entro al reposo de la tierra prometida, donde sí hay luchas, pero Él las pelea por mí. Y sí hay necesidades, pero Él me las suple. Y hay crecimiento y nos aproximamos a la victoria y vamos viendo, así como acabamos de leer que Él cumplió todas las promesas, vamos viendo la fidelidad y la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Y es lo que va conformando nuestra madurez en nuestro caminar cristiano. Esta imagen es el panorama del recorrido de la vida cristiana. Tiene todo lo que ya hemos visto en los diagramas anteriores y están las escrituras del Nuevo Testamento en los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es hasta donde vamos ahorita.
Si a ustedes se les pasó alguna escritura, aquí en su manual lo pueden ver para ir viendo cómo esto no se trata nada más de la historia del Israel en la antigüedad, sino que realmente es una analogía con mi viaje cristiano ahora en el Nuevo Testamento, ahora en mi vida personal y cómo el propósito de Dios nunca cambia de rumbo, que es hacia Él, hacia su palabra, hacia sus brazos, hacia su sabiduría y hacia su dirección. En este diagrama, que no es diferente, lo único que estamos haciendo con esta parte es introducirlos al paso número 8. Aquí es cuando ya el creyente muere. Si ustedes se fijan, tanto el creyente de la ruta verde, que es el andar en el señorío, como el creyente de la ruta café, que es vivir según nuestra propia prudencia, a la hora de la muerte, ambos van al cielo y ambos se presentan a la ceremonia de recompensas de los creyentes, que en la siguiente diapositiva vamos a ver con más claridad. Aquí vemos, ¿verdad? Los creyentes tanto del primero como del segundo grupo, al morir van a la presencia del Señor, donde reciben sus recompensas, o si las pierden, no hay castigo. Este no es un juicio de condenación, es un juicio de obras en el cual se va a mostrar lo que hicimos dirigidos por el Espíritu Santo o lo que hicimos porque nosotros tuvimos ganas de hacerlo. Esto lo vamos a ver en más detalle en la clase 13 y nosotros nos damos cuenta aquí en 2 de Corintios 5, 9 y 10 cómo la Escritura nos asegura esto. Bueno, en la escritura para el punto número 8 es 2 de Corintios 5, 9 y 10. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así es. Pues, Cristi, Pues con esto terminamos por fin la lección la 4. lección 4. Y pues ya siempre decimos, no, y entonces y ahora viene lo mejor. Sí, viene lo mejor. La clase 5. Las clases que siguen son mucho más cortas, todas son más cortas, ¿eh? Pues la 5 está larguita. Pero no tan Bueno, no larga tanto, como no esta. tanto, pero Y miren, cuando Cristi y yo hablamos de esto, de si está corta o larga, mi conclusión siempre es, el que quiere caminar con el Señor y el que está interesado en agradarle, le va a invertir el tiempo que sea necesario, porque es menos pesado invertir el tiempo que se necesite para entenderlo y estudiarlo, que para vivir en un desierto. Vivir en un desierto es muy cansado y es muy largo. Entonces lo que queremos es no vivir en el desierto, sino caminar en la tierra prometida, espiritual, que Él nos prometió y nos da. así es. Y también yo quiero comentarles, pues que cuando ustedes estén dando el discipulado presencial, pues a sus discípulos, que Dios les ponga en su corazón, que tampoco, o sea, este tiempo que nosotros pues le dedicamos aquí, pues es porque es video, pero claro que si lo llevamos presencial, pues puede ser mucho más largo. Acuérdense que eso también depende del discípulo, ¿no? Que él te marca la pauta de, Hasta dónde avanzas en cada punto. así es. Entonces no hay como un tiempo así estimado que nomás hasta aquí rápido. Por eso, pues aquí es mucho más corto, pero sí presencial, pues sí se extiende más porque hay preguntas, porque Aparte, nosotros las escrituras que leemos aquí son reducidas para dar la idea general, pero ya en sí, cuando estás con tu discípulo, que lo mandas a leer todo Éxodo y todo eso, pues obvio es mucho más para el discípulo. Y tú estar pendiente de cómo reacciona con las escrituras,
qué tanto entiende, qué tanto está dispuesto a tomar, etcétera. Es Así hermoso, es, es sí. hermoso, es hermoso. Bueno, pues entonces, pues con esto terminamos y también que la siguiente lección se trata del señorío, por eso también pues no nos Sí, adentramos tanto en eso, ¿no? No, sí, en el punto 5 no fuimos tan persistentes como en los demás, sobre todo en el 6 y 7, porque la lección que viene de eso se trata precisamente, del del señorío, señorío, ¿no? Entonces, para que lo conceptuemos muy claramente y muy actualmente. así es. Entonces, pues muchas gracias. Con esto terminamos esta lección. Espero que haya sido de verdad, de verdad, de verdad, de mucha, mucha bendición y que haya quedado pues bien claro. Y si no, pues que ustedes sigan orando, ¿no? A Dios y que las vuelvan a ver y que le pidan a Dios que les dé pues entendimiento para que esto de verdad se pueda hacer una realidad en sus vidas y que ustedes, si no han tomado esa decisión de rendirse al señorío de Cristo, pues que lo hagan y de verdad disfruten pues de esta vida plena y abundante y llena de paz y de gozo que se vive pues solamente con Él. Y la mejor manera de testificar, Cristi, es la vivencia, ¿verdad? La vivencia en tercera dimensión y es la manera más efectiva de evangelizar. Una vida transformada dice muchísimo más que muchísimas palabras. Así es. Pues muchas gracias, Kane. Gracias a ti, Cristi. Gracias por esto, Sí, de verdad. sí, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Gracias, bye. Bye. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí.
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.